Dios me lo bendiga, mi amada Iglesia del Callao. Espero que todos se encuentren bien, pero hay que darle gracias al Señor por este nuevo día de vida. Hay que darle gracias al Señor también por comenzar un nuevo mes. Gracias a Dios que hemos podido terminar un mes con salud, con bienestar y comenzar uno nuevo. Espero, mis queridos hermanos y hermanas, que todos se encuentren gozando de salud, de bienestar, del sustento y la provisión diaria del Señor, porque esta es nuestra oración continua. Debemos seguir orando por nuestros hermanos que están pasando algunas necesidades de trabajo, de salud sobre todo. Hemos sabido que nuestro hermano Edward Calle también, por atender a su papá que partió la semana pasada, está también ahora contagiado. Debemos ir orando por su mamá también, nuestra hermana Consuelo. En fin, debemos orar por todos aquellos hermanos y familiares y por todos aquellos que están en UCI o están necesitando de oxígeno. Hermanos, hermanas, estamos en una crisis sanitaria terrible. Además de eso, de la crisis económica y también la crisis moral de nuestros gobernantes. Debemos estar intercediendo, puestos ahí en la brecha, confiando que el Señor siempre tiene el control de todo. ¿Qué tal si ahora mismo lo hacemos? Vamos a orar por esta situación que nos ha tocado vivir, esta pandemia, pedirle a Dios que ya cese, cumpliendo por supuesto su buena y perfecta voluntad. Oremos. Padre bueno, muchas gracias Señor por esta mañana preciosa, este nuevo día que tú nos concedes, disfrutar de tu presencia, de acercarnos al trono de tu gracia y deleitarnos en ti. Pero Señor, tú sabes, nuestro corazón también trae esta carga y la pone delante de ti, de todos nuestros hermanos y hermanas y familiares y amigos que están pasando momentos difíciles aquí en el Perú y en el mundo entero. Recordamos a nuestra hermana Consuelo, a nuestro hermano Edward, que están contagiados, Señor, y por otros amigos y hermanos que están necesitando, Señor, oxígeno, necesitando una cama UCI, necesitando la atención médica, Señor. Por favor, extiende tu mano sobre ellos, sosténles y provee, Señor. Provee eso, esa medicina. Pero te pediría, Señor, que cese esta pandemia ya. Tú lo puedes hacer. Cumple tus propósitos, cumple tus planes, tu voluntad sea hecha, Señor. Porque es buena, es perfecta. Y nosotros, Señor, acataremos lo que tú dices. Padre, así oramos por la provisión económica también de cada uno de mis hermanos y hermanas, que aquellos que le faltan trabajo tú les proveas, Señor. Aquellos que salen cada día a buscar el pan de cada día, Señor, por favor, bendíceles, prospérales y cuídales, por favor, protégelos tú. Con tus manos benditas y protectoras, cúbreles para que no sean infectados, para que no tengan ninguna clase de enfermedad o accidente. Pero rogamos también por nuestro país, Señor, por favor, que tengas misericordia. Estamos cerca a las elecciones y a veces, Señor, sentimos que nuestro país no tiene un gobernante, Señor, digno de confianza. Pero danos, Señor, sabiduría, danos discernimiento. Nos va a tocar ser parte de estas elecciones. Así que prepáranos para ello, Señor. Y esta mañana, Señor, oramos también para recibir tu palabra. Esta palabra viva, esta palabra que nos aconseja, que nos advierte, que nos exhorta, que nos edifica. Bendícenos con tu palabra esta mañana también, Padre.
Gracias una vez más por este día. Que tu bendición sea con cada uno de nosotros en todo lo que tengamos que hacer en este día. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, como ustedes saben, estamos leyendo la Biblia de manera cronológica. Esto significa que estamos leyendo la historia de manera secuencial de cómo ha ocurrido según las Sagradas Escrituras. Hoy estamos leyendo el libro de Números, los capítulos 13 y 14. Esos son los capítulos que nos tocaría leer hoy día. Y hoy nos toca meditar en esta mañana acerca del profeta Balaam. Ahora, usted mira, pero pastor, ya el sábado se habló del profeta Balaam. Es cierto, el pastor Enrique habló de lo que fue el capítulo 22 y 23, capítulo 22 específicamente, del libro de Números. Pero hoy quisiera seguir hablando acerca de este profeta, el profeta Balaam. Un profeta cuestionado por las Escrituras. ¿Por qué? Vamos a ver esta historia. Todos sabemos en el capítulo 22 que Balaam fue llamado por el rey de Moab llamado Balac. Y lo llamó, ¿para qué? Para que fuera hasta Moab y pudiera bendecir a Moab y maldecir a Israel. Pero Balaam no fue con las manos vacías. Balaam fue ¿con qué? Con buen botín, por decir así, con buenos obsequios, con dinero, ¿no? Y Dios le dijo a Balaam que no fuera, que no podía maldecir a Israel porque será su pueblo. Bueno, a la primera llamada Balaam obedeció. Pero a la segunda llamada, es decir, Balac lo vuelve a llamar, insiste en que Balaam vaya hasta Moab para bendecir a Moab y maldecir a Israel. Y entonces cuando viene toda esa embajada diplomática de Moab a Balaam, ¿qué hace Balaam? Fíjese lo que dice el versículo 12 de Números 22. Y por cierto, mantenga su Biblia abierta porque hoy día vamos a ir de tapa a tapa, desde este libro hasta el Apocalipsis. ¿Qué dice el versículo 12? Versículo 18. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. En otra versión dice esto. Balaam dice muy elocuentemente: no, yo no voy a recibir nada del rey Balac, yo ya lo que Dios dijo, eso es. Sí, pero luego dice, sin embargo, dice esta versión, le dice a esta embajada: quédense acá para ver, a ver si Dios ha cambiado de opinión. Ya eso estaba dando muestras que Balaam tenía un corazón medio, vamos a decir así, torcido. Y la Biblia va a señalar que al parecer Balaam insiste y está esperando. Es como decir: Señor, mira, han venido otra vez, ¿qué te parece? ¿Hay alguna otra opinión? ¿Has cambiado? Yo quisiera ir con ellos. Es lo que está queriendo decir el texto. Y en el fondo de su corazón, parece darnos a entender que él quería la platita, la recompensa, quería el beneficio.
Y entonces como que Dios le está diciendo, ya te dije lo que hay que hacer con eso. Pero Balaam parece insistir, y ahí es donde Dios le dice en el verso 19, pues anda, ¿no? Dice el versículo, entonces, levántate y vete con ellos. Y vete con ellos. Lo cual está diciendo, bueno, si tú quieres eso, anda. Y como que Dios permite que Balaam, al insistir en eso, él vaya. ¿Y qué sucede? Que aun cuando él está yendo, envía una burra para advertirle de lo malo que está haciendo, y la burra tiene que hablarle, y luego, recién cuando los ojos le son abiertos, él se da cuenta de su pecado. Ahora, mi querido hermano, hermana, esta es una primera lección que hay que tener cuidado. Cuidado con pedirle algo a Dios cuando Dios dijo ya que no es posible. Si tú sigues insistiendo, cuidado, porque Dios te puede entregar a eso que tú quieres, pero vas a sufrir las consecuencias de tu deseo. Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero cuando alguien insiste, y esto está respaldado por Romanos capítulo 1, el verso 24, cuando Dios dice, y los entregó a la inmundicia, porque la gente quería vivir en inmundicia y Dios los entrega. A pesar de que Él dice, no quiero inmundicia, a pesar que no quiero que pequen, a pesar que no quiero la idolatría, que no quiero que fornique, este pueblo quería hacer eso. Bueno, te entrego. Bueno, eso es lo que dice Romanos. Y aquí estaba pasando lo mismo. Yo quiero la platita, quiero la recompensa, pues, Señor. Bueno, levántate y vete. Y se fue Balaam. Ahora, lo que estoy diciendo, eso está respaldado por la Escritura. No estoy tratando de suponer algo o tratar de acomodar algo. No, mi querido hermano. Mire, por ejemplo, vamos a Números capítulo 31, el versículo 8 dice que mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Eví, Requén, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También, dice, mataron a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. ¿Qué hacía Balaam en Madián? ¿Qué hacía? Y Madián pertenece a Moab. ¿Qué hacía Balaam ahí? ¿Y por qué el pueblo de Israel mató a Balaam? Supuestamente Balaam era un profeta que conocía al verdadero Dios. Ahora miren lo que dice el versículo 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Es decir, Balaam aconsejó a estas mujeres moabitas que en esta guerra de Israel con Moab, el ejército israelí había dejado vivo a las mujeres. Moisés se molesta. ¿Por qué has dejado a las mujeres vivas? Ellas también tenían que haber muerto. Porque por consejo de Balaam, ellas sedujeron al pueblo de Israel y entraron en la fornicación, en la idolatría, en matrimonios mixtos, y por eso Dios mandó un juicio a nosotros con una tremenda mortandad. ¿Quién aconsejó a estas mujeres? Balaam. Balaam de repente le dijo, ¿sabe qué? No hay problema, que tú seduzcas a los israelitas, sedúzquelo. Entra en matrimonio, ¿no? Fornica con ellos, no pasa nada. No pasa nada. Y ahí está la mortandad que Dios trajo a Israel, fíjese. Y entonces Moisés dice, tienes que matar también a las mujeres. Ahora, noten ahora Deuteronomio 23:4. Dice, por cuanto no
no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balán, hijo de Beor, de Peor en Mesopotamia, para maldecirle. Lo que está refiriendo Deuteronomio es, otra vez recuerda, que la gente de Moab, o sea, la gente de Madián, cuando Israel salió hacia la tierra prometida, fue el único país que no lo recibió, la única nación que no le dio pan ni agua. Y entonces Dios dije, esta gente, con ellos nada. Y no solamente eso, sino que ellos alquilaron, fíjense la palabra que dice, alquilaron, sobornaron a Balaam, sobornaron, compraron a Balaam, ¿no? Porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor. Es decir, Balaam fue sobornado para maldecir a Israel. Así que Balaam no era tan santito, por decir así. Ahora, miren lo que dice Josué, el capítulo 13, el versículo 22. Dice, también mataron a espada los hijos de Israel a Balaam, el adivino, dice, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Ahora se dice de que este profeta era un adivino. Y no solamente entonces le gustaba el dinero, sino que aconsejaba a través de la adivinación, lo cual por supuesto Dios aborrecía. Era un agorero, era una persona que podía estar consultando con los astros, podía estar consultando con los muertos, podía hacer cualquier tipo de adivinación usando medios que Dios aborrece, que Dios rechaza tajantemente. Fíjate. Ahora, mi querido hermano, todo esto está ratificado en el Nuevo Testamento. Por eso este profeta Balaam era un profeta muy cuestionado. Y mira lo que dice el Nuevo Testamento acerca de Balaam. La historia de Balaam es muy interesante si la analizamos cuidadosamente. El tiempo no nos da. Así que vayamos a 2 de Pedro. Usted tiene estas citas y puede indagar más. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15, dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó, dice, que amó el premio de la maldad. Si ustedes leen, comienzan a leer el capítulo 2, dice, falsos profetas y falsos maestros. Balaam, por el apóstol Pedro, es considerado un profeta falso, un maestro falso, que se desvió del camino, que se extravió del camino correcto. Pero no solamente se extravió del camino correcto, sino que extravió a otros para que sigan el camino de Balaam. Y cuando hablamos de camino, hablamos de la conducta, del comportamiento que Balaam tiene. ¿Y cuál fue el comportamiento de Balaam? Fue, obviamente, que Balaam hacía que sus motivaciones, ¿verdad? Sus motivaciones estén dirigidas por el dinero. Él podía aconsejar, él podía decir algo, él podía dar alguna advertencia, pero primero, ¿no es cierto? Como dice aquel viejo refrán, el mono baila con dinero. Y aunque este es triste, la verdad, aunque este es doloroso, es penoso ver a un profeta vivir lucrando en ganancias deshonestas para supuestamente aconsejar o servir a Dios. Eso realmente es deplorable. Y ahí está. Balaam tuvo un comportamiento deplorable.
Un comportamiento que obviamente Pedro y las Sagradas Escrituras rechazan. Él, como hemos dicho, era un profeta que dejó el camino recto, que en lugar de seguir un camino correcto, un camino que Dios les había marcado, él siguió un camino diferente. Y mira lo que dice luego Judas. Judas, ese libro de un solo capítulo, en el versículo 11 va a decir lo siguiente. Judas 11 dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Es decir, está hablando también otra vez de los falsos profetas y de los falsos maestros que imitan el error de Balaam, que se lanzan por el lucro, que se lanzan por esa ganancia deshonesta, por ese interés al premio, por ese interés a la recompensa, por ese interés a ver qué me vas a dar. Me siento mal realmente cuando escucho esto, hermanos, porque no puedo negar que esa es una realidad. Entre los profetas y maestros que entre comillas sirven al Señor solamente por dinero, o por lucrar, o por buscar un beneficio. Están diciendo, ¿qué saco de provecho esto? Eso es muy triste. Pero miren lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, el versículo 14, va a decir lo siguiente. Pero tengo unas cosas contra ti, y le está hablando a la iglesia de Pérgamo, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y miren cuál es la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Fíjese, ¿cuál era la doctrina de Balaam? La doctrina de Balaam era decirle a la gente de Balac, de Moab, ¿no es cierto?, que se metan con los israelitas para que formen matrimonios mixtos y de esa manera puedan atraerlos también a sus propios dioses, a esos dioses ajenos y paganos que Dios aborrecía, y aún más les enseñaba a fornicar. Lo cual decía, dile que no hay problema, que eso no, que Dios va a pasar por alto eso. Eso era la enseñanza. Mire, la enseñanza ahora de estos falsos profetas y maestros que se habían metido en la iglesia de Pérgamo. Ahora, era obvio que Balaam estaba siendo cuestionado y ha sido cuestionado en las Escrituras por su conducta, por el error y ahora por su doctrina. ¿Qué aprendemos, hermanos? ¿Qué aprendemos de esto? En primer lugar, además de lo que ya mencioné al principio, ¿verdad? Cuidado con pedir algo a Dios cuando Dios dijo no a eso. Si Dios dijo que no, es no, hermano. No estés insistiendo en decir, en pedirle a Dios que te dé el permiso. Porque Dios te va a entregar, te va a decir, ¿tú quieres eso? ¿Tienes ganas de eso? ¿Quieres irte al error? ¿Quieres pecar? Ok, te voy a entregar entonces a eso. Pero luego no te quejes por las consecuencias que vas a sufrir. A veces siento pena y dolor y respeto también la decisión porque yo no tengo ningún derecho a decirle con quién usted se va a casar, ¿verdad? Pero a veces cuando los jóvenes o las señoritas dicen, pastor, pero esta persona es buena, solamente le falta ser creyente. Me trata muy bien,
¿no? Me aconseja, me respeta. Todas son cosas bonitas. Pero Dios ha dicho que no te unas con yugo desigual. ¿Y cuánta gente ha entrado en esa relación matrimonial diciendo, bueno, él es buenito o es buenita? Y la historia luego ha sido triste. Y esta es la primera cosa, ¿verdad? Pero además de eso, que ya lo hemos señalado hace un momento, está algo que tú y yo como cristianos no debemos olvidarnos. Que como cristianos y cristianas, como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, no estamos exentos de ser engañados. Tú y yo podemos ser seducidos por cualquier persona, llámese profeta, llámese maestro, llámese pastor, llámese evangelista, o llámese un hermano o una hermana de la misma iglesia. Porque no te olvides que la Biblia enseña que los falsos profetas, maestros, consejeros, discipuladores, etcétera, etcétera, y hermanos también, están dentro de la iglesia. Y podemos ser seducidos. Se nos puede enseñar cosas que aparentemente pueden ser verdad y en realidad son mentiras, que nos extravían de la verdad, que nos extravían de lo recto, de lo que es correcto. Y uno tiene que tener cuidado, ¿verdad, hermano? ¿Y cómo tenemos cuidado? Por supuesto, hay que leer la palabra de Dios, hermano, hermana, hay que leerla, pero no solamente leerla, hay que meditarla, hay que masticar un poquito, hay que rumiarla, como hacen las vaquitas, ¿no es cierto? En el sentido de entender lo que estamos leyendo y de esa manera tener la conducta que corresponde según nuestra fe. Me acuerdo un día cuando recién me había convertido al Señor, salía de la iglesia gozoso, había estado en el culto y en eso se me cruza una persona. Me dice, ¿tú por qué vas a la iglesia domingo? Porque el Señor lo manda. No, el Señor manda en la Biblia, dice que es el séptimo día. Me hizo tambalear y me sacó la cita. Yo estaba nuevo. Muy bien, yo voy a leer la Biblia entonces y luego te voy a responder. Gracias a Dios leí la Biblia y me di cuenta que nosotros estamos celebrando los días domingos porque es el día en que Jesucristo resucitó de los muertos y nos ha dado vida eterna. Amén. Ahora mira, hermano, qué importante es que tú aprendas y conozcas la palabra de Dios, porque eso te va a evitar cometer, o mejor dicho, ser seducido por el error. La verdad que a veces me apena mucho cuando yo escucho a predicadores que te dicen, haz un pacto con Dios. Lo cual está diciendo, ¿sabes qué? Haz un compromiso de dinero y la bendición te va a llegar. Yo voy a orar para que tú seas sano, para que Dios te prospere, prospere tu negocio, prospere tu familia, etcétera, etcétera. Pero haz un pacto primero. ¿Haz un pacto? La Biblia enseña claramente que todo cristiano y toda cristiana es responsable con su iglesia local. ¿Y cómo? Dando sus diezmos, dando sus ofrendas y punto. Lo que hemos recibido de gracia, lo damos de gracia, mi querido hermano. Usted no da el diezmo ni las ofrendas al Señor para ganarse una sanidad, una prosperidad. No, hermano. Es por obediencia a Dios, que Él es el dueño de todo, y seguro que detrás de esa obediencia Dios bendice, que es otra cosa.
Pero déjeme decirle que hay una tercera cosa que aprendemos en esta historia terrible de Balaam. Y es que nosotros mismos podemos ser los que engañamos a otros. Mire lo que había en la iglesia de Pérgamo. Gente que enseñaba la doctrina de Balaam. Enseñaba a otros cristianos a caer en el error y a tener una conducta como la de Balaam. Enseñaban que ir a un curandero, a un agorero, a uno de esos chamanes, no pasa nada. Ser supersticioso poniendo estas cositas, no pasa nada. O que le pases el huevito, o el cuyo, lo que sea, no pasa nada. Eso es práctica, eso es una práctica de la cultura nuestra, pues, nos van a decir seguramente. O vamos a estar enseñando eso. Cuidado con eso. Cuidado con decir que, bueno, si caes en fornicación, pues Dios perdona. Si caes en adulterio, Dios perdona. O sea, la liviandad del pecado es terrible. Si tú enseñas eso, que el pecado es algo liviano para Dios, no, mi hermano. El pecado es pecado y va a ser disciplinado duramente por el Señor. Tenemos que tener cuidado con esto. Y solamente termino con esto. Tenemos que tener cuidado como gente como Balaam. Y debemos cuidarnos de no caer en hacer algo para el Señor buscando un beneficio. Lo que hemos recibido de gracia, lo debemos dar de gracia y servir con voluntad y sin ganancias deshonestas. Y caminar por lo recto, por lo que enseña la palabra de Dios. Así Dios nos va a bendecir. Así Dios va a estar con nosotros. Así seremos instrumentos de Dios para la gloria de Dios. Cuando les comparto esto, tengo temor también, hermanos. Tiemblo. Quiero ser fiel a Dios y a su palabra. Amén. Oremos. Padre bueno, tú eres la roca de nuestra salvación. Cuídanos, Señor, de no caer en el error de Balaam. Cuida nuestro corazón, Señor, para no servirte por ganancias deshonestas, por el lucro, por el dinero. No, Señor, líbranos, por favor. Ten misericordia de nosotros si por ahí, Señor, cualquier pensamiento, sentimiento, deséchalo, Señor, de nosotros para vivir siempre para tu gloria, haciendo lo correcto, haciendo lo que tú mandas, porque tu palabra es verdad, tu palabra es fiel. Cuídanos de pedir algo que ya tú has desaprobado, Señor. Cuídanos, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos para pedirte que nos protejas del engaño del maligno, de la seducción de los falsos profetas y maestros. Cuídanos, Señor. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Un abrazo. Roca eterna es nuestro Señor. Y Él es justo y fiel para darnos lo que corresponde
porque lo que Él dice, eso es lo que se hará. Amén. Sí, que tenga un lindo día, un bendecido día, que Dios se lo dé. Amén.